Barujín Jabaim, bienvenidos a todos a la transmisión de Radio Mesiánica Shalom. בזוכרנו אסציון אל נער יספובר ומיד נער יספובר שום יושבנו גם בוכנו בזוכרנו אסציון Shir Hashem Uyalad Masnecho Uyimeshkochech Yerushalayim Uyitishkach Yimini Uyeichnoshir Shir Hashem Bien, entonces comenzaremos la Parashá Hayabúa correspondiente al día de hoy. Entonces, va trabajando la Jalel. Vamos a estar orando al Elohim de Israel, dándole toda rabá, porque Él ha implantado una Torá de verdad en cada uno de nosotros. Y no solamente implantado, sino que ha resguardado nuestro ser de que permanezca esa Torá en cada uno de nosotros. A través de sus misbot, la voluntad de Yahweh puede permanecer en cada uno de nosotros, de la obediencia, y porque Yeshua nos ayuda, nuestro Kohen Adol en Shamayim, nos ayuda a permanecer en esa obediencia. Si no fuera por los méritos de Yeshua, no podríamos permanecer en la obediencia. Así que Baruch Hashem, toda rabá nuestro Padre, por darnos a nuestro Mashiach Yeshua y por haberle implantado esa Torá a nosotros. Vamos a estar orando entonces al Elohim de Israel. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam noten haTorah b'shem Yeshua HaMashiach v'sechut Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que has implantado una Torá de verdad en cada uno de nosotros, en el nombre de Yeshua HaMashiach y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Baruch Hashem. Bien, bienvenidos entonces, Barujín Jabaín, la transmisión de Radio Mesiánica Shalom. Empezaremos la parashá entonces con la lectura. Vamos a abrir la Tanaj, el Humash, o como quieren llamarle, Biblia también.
Si están entrando a la restauración, recién están comprendiendo, bienvenidos. Y hoy tenemos una para allá que va a tocar nuestro interior y nuestro exterior, ¿sí? Las dos cosas, porque vamos a ver algunas cosas referentes o lo que nos quiere hablar Yahweh, que a ver qué nos tiene preparado para hoy nuestro Padre. Qué sorpresa, ¿verdad? Porque siempre nos sorprende con su mataná, con su revelación a través de las parashiot. En medio de parashiot, al principio o al final, siempre nos está dando agua fresca, ¿sí? Agua fresca para compartir con todos ustedes. Bien, vamos entonces a la primera lectura. Vamos a leer las aliyot también, las subidas. Para aquel que no sabe lo que son las aliyot, mejor dicho en plural, son las subidas que se hace de la lectura. Cada uno, hay tres personas que suben en la sinagoga, y antiguamente también se hacía, que suben a leer la Torá en lo que llamamos bimá, ¿sí? Una altura. Los profetas, por ejemplo, también siempre hablaban desde una altura, ¿sí? Pero bueno, sin entrar en detalles, lee un Cohen, lee un Leví y lee un israelita, ¿sí? Las aliyot. 3 personas son las que suben a leer Sefer Torah, ¿sí? El rollo de la Torah. Bien, vamos a empezar entonces con lo que nos dice. Primeramente, la parashá es Kitetse, ¿verdad? Kitetse, vamos a ver qué es lo que dice. Desde el hebreo vamos a estar leyendo primero para que podamos ser bendecidos, ¿sí? A través de leer el hebreo, cuando pronunciamos las palabras en hebreo, somos bendecidos. Dice, Kitetse, la milhamá, al obveya uneto, Yahweh Eloheja, beyadeja, beyavita, shivyo. Y dice así, vamos a abrir la palabra entonces, como dijimos, en Devarim, la parashá Kitetse está en Devarim 21:11. 21:11, ¿sí? 21:11, Perek 21, capítulo 21, Pasuk, versículo 11. Dice, cuando salieres, ahí está, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y el Eterno, tu Elohim, los entregare en tu mano, y llevares de ellos cautivos. Vamos a leerlo completo. Vamos a ver en el Perek 21. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Y ahora vamos a ver algo, porque hay cosas que están aquí guardadas, o mejor dicho, resguardadas, para aquel que sigue Torah puede comprenderla, ¿sí? Para aquel que no tiene de la Torá, no tiene la instrucción, no va a poder sacarle todo digamos, lo exquisito a la palabra. Entonces dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y Yahweh tu Elohim los entregue en tu mano, y tomes prisioneros, y ves entre los prisioneros una mujer que luce bien para ti, y te sientes atraído a ella, y la quieres como tu esposa, la traerás a tu casa, donde ella se rapará su cabeza, se cortará las uñas y se quitará la ropa de prisión. Ella se quedará allí en tu casa y hará duelo por su padre y su madre por 1 mes completo, después de lo cual puedes entrar y tener relaciones sexuales con ella y ser su esposo, y ella será tu esposa. ¿Bien? Cuando salgas, dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos. Ahí está la palabra Kitetse, que dijimos que lo que quería decir Kitetse, cuando salgas, o si salieres. Ahora, vamos a ver algunas de las curiosidades. Esta parashá contiene más o menos unos 74 misbot de los 613 misbot completos que son de la Torá, ¿sí? Desde Bereshit hasta Deuteronomio, ¿sí? Y se encuentran en esta sección de Kitetse estos 74 misbots, ¿sí?
Esto incluyen las leyes de una cautiva bella, que es lo que acabamos de leer cuando si te sintieres atraído por una cautiva, por una prisionera. Después incluye los derechos de herencia de primogénito. Nos habla de que cuando un hombre tomaba dos esposas, una era la amada y otra era la repudiada, ¿sí? Si el primogénito era de la repudiada, el primogénito de la amada no podía tomar la herencia de la repudiada, del de la repudiada, ¿sí? ¿Ok? Eso a grandes rasgos. Nos habla también del hijo rebelde o descarriado, que en hebreo es Ben Sorer. Ben Sorer es el descarriado, el rebelde, que también nos dice que si el padre no obedeciera al padre o la madre, y aún le repitieran varias veces de la obediencia que tenían que obedecer, se le llevarían delante de los ancianos y los ancianos decidirían el juicio sobre ese Sorer, Ben Sorer, acuérdense, el hijo descarriado o rebelde, y lo apedreaban, ¿sí? Lo lapidaban, lo apedreaban. Después nos habla de la dignidad de los muertos, nos habla de cuántos hijos apedreados habría al día de hoy, ¿no? O habríamos. Sí, porque estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Si miramos en nuestras casas, a nuestro alrededor, nuestros parientes, nosotros mismos, ¿por qué no decirlo? No es, digamos, culpa, porque si fuéramos a culpar, por ejemplo, a Jacob por el hijo rebelde Esab, no estaríamos bien, ¿verdad? Sino que la misma persona, el mismo Nefesh, la vida, decide si seguir a Elohim o no seguirlo. Jacob estudiaba bajo las tiendas Jacob estudiaba bajo las tiendas de Shem, ¿sí? Pero Esab no, Esaú no, era un rebelde, era un Sorer justamente, era un hijo rebelde, un hijo salvaje, va por sus propias cosas. En Shemuel lo vemos también cuando los hijos del Cohen, de Elí, justamente no querían hacerle caso a Elí, eran rebeldes, eran tomadores. Los hijos de Aarón vemos y diríamos, ¿era culpable? No, era el Cohen Adol, Aarón. Sin embargo, tuvo hijos rebeldes, hijos de rebeldía, o hijos rebeldes, no hijos de rebeldía, sino hijos rebeldes, ¿sí? Y bueno, es todo un sod, ¿no? Un secreto que acompaña a eso. Justamente Efraín que se rebeló contra Yahweh, que son las 10 tribus de Israel. ¿Y culparíamos a nuestro padre por eso? ¿Culparíamos a Yahweh por el hijo descarriado? ¿Por Efraín descarriado? No. Efraín mismo tuvo la culpa, o tuvimos. Él decidió irse para tras el mundo, ¿verdad? ¿Y deberían culpar a Yahweh por eso? No, ¿verdad? Sino que Yahweh nos habla, nos insta. Justamente estamos en el mes de Elul, ¿verdad? El 19 de... A ver, ¿cómo puedo decirle? El 19 de este mes que está pasando, de este Jodesh que está pasando, empezó el mes de Elul, el mes de la Teshuvah, el mes de volverse al lugar de donde nos desviamos, del arrepentimiento, de la retrospección, ¿sí? Y vamos camino a Yom Teruah, ¿sí? Está sonando el shofar en distintos puntos de la tierra, llamando al Sorer, al hijo descarriado, ¿sí? Bien, seguimos. Después tenemos las leyes, o mejor dicho, la misbah, de que cuando se encontraba una paloma o un ave en su nido con los pichones, se tendría que espantar la paloma, ¿sí? Y tomar, lo del nido, pero no se podía tomar la madre, no se podía tomar la madre, sino que sí se podía tomar los pichones, ¿sí? Entonces, el envío del ave madre antes de tomar a sus pichones. La responsabilidad de construir, esto es muy importante, miren lo que dice acá, la responsabilidad de construir un cerco de seguridad en el techo de cuando se hacía una casa. Había que construir porque era para salvaguardar las vidas.
No, salvaguardar las vidas de los que estaban en la casa. Nos habla de que nosotros tenemos que hacer un cerco alrededor de nuestro hogar y no permitir que entre anatema. Muchas veces se cuela el anatema, se mete el anatema y contamina todo, ¿verdad? Contamina con esa zará espiritual, de esa mancha espiritual y ese pecado y todo lo que conlleva eso, y conlleva a destrucción, a separación, a distintos factores del mal, de la Yetzer Hará, de la inclinación al mal. Así que se tenía que hacer un cerco de seguridad, ¿ven? De seguridad, para que no se cayeran justamente del hogar, no se cayeran en nuestra parashá también nos habla del cerco, el cerco mismo de la Torá, los mandamientos de Yahweh son el cerco a nuestro alrededor, que hacen que no nos desviemos, no nos salgamos de esa protección, ¿sí? De esa protección, ¿sí? Después tenemos las formas de Kilaim, que son los vegetales híbridos que no debemos comer. Las mezclas genéticas están prohibidas en la Torá, ¿sí? Tanto mezcla de animales como mezcla de vegetales. También son recontados los procedimientos judiciales. Vamos a ver la saliyot. Vamos a ver la saliyot, que más o menos a grandes rasgos se lo he dicho. Y vamos a dividir, que dice así la parashá: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Aquí la palabra, vamos a verla un poquito más adelante, vamos a leer la saliyot primero. Baruch Hashem. La primera aliyá la encontramos, ya sabemos lo que es aliyá, ¿verdad? Cuando alguien se va a Israel, que quiere, ya encontró su identidad, ¿verdad? Especialmente con judíos, son Yehudim, que viven en otros países, pero que desean volver a la tierra, quieren volver a su tierra, se dice que hacen aliyá, o sea que se van, que suben a Israel, ¿sí? Esta es el mismo concepto de leer el Sefer Torah, es aliyá, subir, ¿sí? Bien, la primera aliyá la encontramos en Devarim, palabras 21, Deuteronomio 21, del 10 al 21, donde nos describe la manera permisible, que dijimos ya, que de una mujer capturada en la batalla puede casarse, pero antes tenía que cumplir tales requisitos como dijimos: cortarse las uñas, raparse y estar un mes de duelo, ¿sí? por muerte de sus padres, ¿sí? Sus padres, y bueno, y una adaptación también al pueblo de Israel. Esto sucedió con Ruth. Si ustedes leen el libro de Ruth, Ruth no se casó inmediatamente, no tuvo acercamiento a Boaz inmediatamente, sino que estuvo en la tienda un mes, dice. Aquí lo que está diciendo la Torá justamente, esa cautiva tenía que estar un mes. Lo que nos habla también de que nosotros, cuando venimos a la Torá, el Eterno, digamos, en una prefiguración, no se puede acercar directamente a nosotros hasta que no nos purifiquemos, ¿sí? ¿Y qué nos hace puro? Bueno, teniendo un mes de Torá ya hay pureza, ¿verdad? Ya empezamos a cumplir el Shabbat, ¿sí? Y otras cosas más que empezamos a sacar de nuestras vidas, los nombres paganos, ya empezamos a purificarnos, ¿verdad? En un Jodesh, en el renuevo, empezamos a comer kashrut, ¿sí? Lo más posible, y empezamos a purificarnos, y ahí puede recién el Eterno venir, en una forma figurativa estoy hablando, ¿verdad? En la segunda aliyá nos habla, que describe la ley sobre un hombre que fue colgado, ¿sí? Y no se le podía dejar, sino que se tenía que sacar. La prohibición de usar ropas del sexo opuesto, varón, ropa de mujer, y mujer, ropa de varón. Hay que ver cuál era la ropa de mujer y varón en aquella época, ¿verdad? Pero eso, bueno, es para más detalle. Pero a grandes rasgos es: uno no debe tomar un pájaro, ya vimos, y sus huevos sin antes espantar a la madre, a la paloma.
¿verdad? En este caso una paloma, casi siempre era, ¿verdad? Después tenemos en la tercera línea que se enseña sobre la edificación de una casa, lo prohibido de plantar un campo con mezcla de semillas, híbrido, como dijimos, arar un buey y un burro al mismo tiempo, o sea, usar al mismo tiempo un buey y un burro, ¿sí? O hacer también la mezcla de lino y lana, eso también es, ¿sí? Mezclar lana, bueno, esto es sod, ¿verdad? Como ya hemos visto algunas veces. Una ropa que tiene, también está la ordenanza de los tzitzit, ¿verdad? En las 4 esquinas, con el tejelet, con el hilo azul, y que también en la cuarta línea nos enseña, también nos dice, la suerte de un esclavo que se escapaba o que se escapa, que está prohibido la usura también para el pueblo. Se le advierte también de arreglar las pesas, para no estafar, ¿verdad? Se le advierte a los hijos de Israel en contra de hacer juramentos falsos, en vanos. También en la quinta línea se le enseñan las leyes, las leyes del divorcio y las segundas nupcias. En la sexta línea, rapidito, se le enseña cuando un hombre recién casado esté exento del servicio militar, se le permitía, ¿verdad? No estar en el servicio para poder estar con su isha, con su mujer, ¿verdad? Con su esposa durante el primer año de casados. Se enseña la pena por secuestros. Está prohibido remover las señas de Zarat, ¿se acuerdan las manchas espirituales que hablamos? Y se debe al jornalero, digamos al trabajador, pagarle el jornal al día. La séptima aliyá se enseña sobre los convertidos y huérfanos que tienen el derecho especiales de protección. Los pobres tienen una parte de cosecha, el 10% de la PA, o sea, los costados, de ahí viene la palabra peyot. Un puede imponer, un beidín, una corte rabínica, una corte, de los jueces, de los shoftim, pueden imponer el castigo de latigazos, no más de 40 latigazos, ¿sí? Un buey no debe ser maltratado mientras trilla, se le debe dar de comer mientras trabaja, y también tenemos la misbah para un hombre casarse con la viuda de su hermano. Acuérdense, ¿se acuerdan? Y tenemos, esas cositas. Vamos a ver las frases, la frase cuando salgas a la guerra. Ahí dice contra, pero vamos a ver algunos detalles. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y lo entregue Yahweh tu Elohim en tus manos y tomes cautivos. Ahí está, esa es la frase que vamos a ver. Vamos a ver, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y te lo entregue el Yahweh tu Elohim en tus manos y tomes cautivos. Vamos a desglosar eso. Todos los aspectos de la Torá nos enseñan algo. La fuente, la palabra, la Torá, viene también de la palabra yará, pero también viene otra raíz que es jorá, que también es enseñanza. Jorá, 2A, jorá, cuyo significado es eso, enseñanza. Aún los detalles más mínimos tienen una lección para nosotros, para nuestra vida. Vamos a ver qué nos quiere enseñar el Eterno el día de hoy. Miren que dice, cuando salgas a la guerra en contra tus enemigos. Es algo lógico. No se puede salir a la guerra contra tus amigos. ¿Por qué no está diciendo eso la Torá cuando es algo lógico de comprender? ¿Sí? Vamos a ver, porque claro, nunca podemos salir contra nuestros amigos. Siempre vamos a salir a la guerra contra los enemigos. Es algo muy lógico, demasiado lógico, ¿sí? Que ahí podemos ver algunas cosas. Vamos a desglosar esto. A través de entonces del Jorá,
de la enseñanza. Así como existe una conquista de diferentes pueblos o en diferentes pueblos, existe una guerra también interior, interior nuestra, ¿sí? Cuando, vamos a ver ahora, que es personal de cada uno. Esta guerra se lucha en dos campos: el aspecto físico de la existencia en sí y el aspecto espiritual. El aspecto espiritual. A través de un análisis profundo de estas palabras, vamos a ver algunas de ellas. El versículo citado, vamos a poder entender a qué guerra se refiere cuando dice así, porque es algo muy lógico. Ya dijimos, como claro que va a ser claro, evidentemente que va a ser contra los enemigos. Pero ¿qué nos quiere decir esto? ¿Por qué nos llama la atención? Cuando leemos, ¿verdad? Nos llamó la atención. Claro, es muy lógico decir cuando se acaba la guerra contra tus enemigos, por supuesto, ¿verdad? Así que a través de lo profundo de las palabras del versículo citado vamos a poder entender que la guerra se refiere y cómo debemos proceder. ¿Qué se refiere esto? Y cómo podemos proceder tanto en la lucha de la exterior como en el interior, y que tengamos le Shabeach, o sea, la victoria, ¿sí? Cuando salgas a la guerra, vamos a ver la primera parte. La Torá nos promete que con solo salir a la guerra alcanza, ¿sí? Nos está diciendo eso primeramente. En otras palabras, con solo mostrar una actitud de valentía, una actitud desafiante y segura de emuná, de confianza, ya estamos en esa frase, saliendo, ¿sí? No quedándonos, sino con una actitud de valor, de valentía, estamos ya saliendo y tenemos ya asegurada le Shabeach, la victoria. ¿Ven? Ahora dice, cuando salgas a la guerra contra. La traducción literal de la palabra ahí sería al. Si leemos en el hebreo como leímos hoy, miren lo que dice: quítese la milhama al, ¿sí? La milhama al, al sería contra, ¿sí? Contra. Es una oposición, ¿sí? Baruch Hashem, ¿se va entendiendo? Bien. Y dice allí contra, la traducción literal al, que es la que aparece en el texto original. Más precisamente, al no es contra, sino sobre, ¿sí? Sobre, ¿sí? Si bien en este contexto su significado ahí es contra, el hecho de que la palabra posee otro significado, como vemos en Torah Hanistar, en las letras hebreas, por ejemplo, si hacemos una técnica del hebreo que ahora no vamos a entrar en detalle, vemos otro significado que es sobre. Indica que hay un concepto oculto tras esa palabra, lo que conocemos como Haserá Shavá, o sea, la comparativa de dos versículos que son bien parecidos. Algo en cada uno de ellos o en uno de ellos siempre hay distinto. Entonces, comparando, vemos, en este caso, comparando esta palabra, hacemos Haserá Shavá, ¿sí? Comparativamente, y vemos sobre también. Sobre, en este contexto significa eso, contra, pero también sobre. ¿Y qué nos quiere indicar? Que hay una contra el exterior y un sobre nuestro interior, ¿sí? O sea, sobreponerse a, ¿se entiende? Nosotros tenemos que sobreponernos a, vamos a verlo, sin adelantarnos, muchas cosas, ¿sí? Temores, por ejemplo, pero vamos a verlo. Así que sobre y contra, ¿verdad? El hecho es que eso posee doble significado y indica eso, que hay un concepto oculto tras esta palabra, ¿verdad?
sobre tus enemigos significa que la forma de salir a la guerra es sobreponiéndonos a nuestros temores, a nuestra inseguridad, ¿sí? Angustia, depresión y muchos vocablos que podamos decir de todos los que se oponen a nosotros mismos. Todas las cosas que se oponen o que nosotros nos oponemos, mejor dicho, en nuestro interior, nuestro yetzer hará, ¿sí? Nuestra inclinación al mal, nuestra inclinación al mal, se opone a decir sí puedo, se opone a decir voy a ir, se opone a decir Yahweh está conmigo, que muchas veces le faltó esto al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había visto muchas maravillas al salir de Misraim, de Egipto, sin embargo, hubo esa oposición en ellos, no confiaron en Yahweh, muchas de las veces, ¿sí? Y pasó lo que pasó, ¿verdad? El pueblo se descarrió y se hizo un sorés. Aunque, ¿qué era sorés? Rebeldía, hijo rebelde. Sí, hijo rebelde. Entonces, vamos a ver esto. Sí, la forma de llegar a esta actitud es cuando uno medita y considera que Elohim es quien lucha, quien va delante de nosotros. Ahí podemos recién entender o sobreponernos a ese enemigo, el interior. Por eso la palabra tiene doble significado de al, que es sobre y contra. ¿Sí? Una cosa es sobreponernos a nosotros mismos y la otra es exterior, contra el enemigo físico. Que ha habido durante muchos siglos un enemigo físico de Israel, ¿verdad? Que todos conocemos como Amalek, y se ha manifestado en varias ocasiones. Se ha manifestado en la Inquisición, se ha manifestado en Amán, se ha manifestado en el Holocausto nazi, ¿sí? Y en muchas otras partes de la historia, ¿sí? Amalek. Así que allí vamos contra. En este tiempo vamos contra un enemigo físico que es Amalek, ¿verdad? Y mejor dicho, Israel, por ejemplo, va contra un enemigo físico que es el Islam. Pero también va contra un enemigo interno, ¿sí? Que no se ha sobrepuesto. Por ejemplo, al no aceptar a Mashiach, ya no se pudieron sobreponer sobre ese enemigo interior. La desconfianza, el no creer y muchas otras cosas más. Bien, vamos a seguir entonces con la segunda. Dijimos, cuando salgas a la guerra, ya vimos la palabra al, contra tus enemigos o sobre tu enemigo, y la palabra enemigos ahora. Vamos a ver. Enemigos en plural indica dos tipos de enemigos. Ya vimos. Esto se refiere a los enemigos del pueblo de Israel que atentan o atentaron y atentarán contra la existencia de Israel física, y a los enemigos que atentan contra la existencia espiritual. Cuando viene un Ruach Sheker, y nosotros que estamos en la restauración, Efraín, que está en la restauración, viene un Ruach Sheker sobre nosotros y nos dice: ¿y por qué ustedes dicen que son hebreos? ¿Y por qué usan kippah? ¿Y por qué usan tzitzit? Y empiezan a decir la Yonará contra nosotros, y ese es el enemigo espiritual, ese es la existencia, o sea, que quieren borrar identidad sobre nosotros, la cual Yahweh nos dio. Una vez tomada, entonces nosotros tenemos que sobreponernos también a ese enemigo, o contra, mejor dicho, vamos contra ese enemigo exterior, porque es de afuera, no es de adentro, ya viene del exterior, ¿sí? Y cómo es la guerra, cómo es las armas que Yahweh nos dio. Torah, ¿verdad? Entonces, al tener Torah, al tener conocimiento, podemos enfrentar a aquellos que nos quieren sacar la identidad, ¿sí? Una vez nos dio Yahweh y ahora es
quieren atentar sobre nuestra existencia espiritual. ¿Se entiende? La continuidad del pueblo hebreo no se basa solo en el aspecto físico. Que continuemos existiendo, o que continúen existiendo aquellos que se llaman Yehudim, o se llaman hebreos, y aún aquellos que son llamados, sino que depende principalmente del aspecto espiritual, del interior. ¿Sí? Del interior. Así que vemos cuando dice tus enemigos, porque dice tus en plural, ¿sí? Entonces son los dos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, y dice después, y te los entregue. Esta palabra están escritas en singular, y te lo entregue, dice, y te lo entregue. Ya no está escrita en plural, sino está escrita en singular. Estas palabras están escritas entonces en singular, y desde una perspectiva más profunda, la fuente de los enemigos del pueblo hebreo, tanto enemigos físicos como enemigos espirituales, es la misma. ¿Sí? El Yetzer Hará es nuestro enemigo interior. El Yetzer Hará se quiere oponer a Yetzer Hatová. Shaul mismo lo decía: las cosas que debo hacer no hago, y las que no hago, la que no debo hacer es la que hago, y viceversa. Esa es la Yetzer Hará y Yetzer Hatová. Tenía un enemigo interno. Ahí estaba diciendo Shaul que tenía ese enemigo interno que estamos viendo aquí en la parashá. Exacto, Romanín 7:15, donde nos dice allí Shaul que queriendo hacer lo bueno, no lo hacía. Y viceversa, ¿verdad? Ahí estamos viendo entonces un ejemplo de los enemigos, el enemigo interno y el enemigo externo que también tenía Shaul, ¿verdad? Así que estas palabras escritas en singular nos dan esas perspectivas. El Yetzer Hará, la inclinación al mal dentro de cada uno, es el enemigo espiritual de cada uno de nosotros. ¿Sí? Es el malaj de la muerte, digamos, es lo que se está acechando, lo que está acechando siempre sobre nosotros, ¿verdad? Y también tenemos el enemigo físico, como ya vimos. Así que las palabras más simples, la fuente de los sufrimientos del pueblo de Israel es una. Si bien estos se dividen en sufrimientos físicos y espirituales, ¿sí? Espirituales. Con nuestra actitud, según la actitud que tengamos, ¿de qué? De salir. Dijimos ahí que ya con la actitud de salir vamos a tenerle Shabeach. Ahora, si nos quedamos quietos en nuestro lugar, no vamos a tenerle Shabeach, no vamos a tener la victoria, ¿verdad? Así que de salir a la guerra tenemos esa capacidad de superar estos dos tipos de enemigos. Para estar completos tenemos que superar los dos tipos de enemigos: el enemigo interno, el enemigo externo, que hace o que alimenta a nuestro enemigo interno. Es como si se tomaran la mano, ¿sí? Y el enemigo externo, cuando te vienen a sacar identidad, alimenta al enemigo interno, tus dudas, ¿sí? Y empieza a actuar, ¿sí? Y dice, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a hablar? No, me quedo en mi casa, me quedo quieto y ya me libro de que me vituperen, me libro de que se burlen, me libro de que me critiquen, ¿verdad? Pero tenemos que sobreponernos a eso, porque el enemigo externo continuamente en este tiempo va a hacer eso, ¿sí? Para librarse de nosotros. Pero cuando tenemos una actitud de valentía, de valor, vamos a tenerle Shabeach. Entonces vamos a alimentar Yetzer Hatová, y eso va a subir, ¿sí? Y al subir el Yetzer Hatová, la inclinación al bien, vamos a sobreponernos sobre Yetzer Hará. Amén. Así, sobre la inclinación al mal, ¿verdad? Baruch Hashem. Entonces, depende de estos dos factores.
salir a la guerra, tenemos esa capacidad de superarnos ante estos dos tipos de enemigos, ¿verdad? Después dice, y lo entregue, está en singular, en tus manos. Ahora dice plural, en tus manos. El concepto de entrega en las manos indica una entrega completa, una rendición absoluta del poder de los enemigos en mano del pueblo hebreo. Y después dice, y tomes cautivos. ¿Sí? La enseñanza nos dice que este concepto de cautivo se refiere a la fuerza vital que Yahweh nos da, ¿sí?, a la impureza a través de las acciones que transgreden la Torá, ¿sí?, que transgreden la Torá. Cada acción lleva consigo lo que nosotros le pongamos, ¿verdad? Cada acción va a llevar un flujo, digamos, de, ¿cómo podríamos llamarle? Una fuerza, un koach, ¿verdad? Una geburá intrínseca. Hablando de eso, de geburá, el nombre de Yahweh nos indica, la primera parte del nombre de Yahweh nos indica geburá, nos indica fuerza, ¿sí? ¿No? Entonces, va a llevar una fuerza, la acción, la cual nosotros le pongamos. Si nosotros le ponemos Torah, esa fuerza va a ir con mucha fuerza. Allí cuando nosotros tenemos la palabra, la Torah nos dice que la oración del justo puede mucho. Por ejemplo, nos dice que la palabra que es enviada cumple el cometido por la cual es enviada, ¿verdad? Según la fuerza que nosotros le pongamos, eso en hebreo, también cuando sonamos el shofar o cuando hacemos cualquier de las cosas, la intención tiene una intención, digamos, la intención que pongamos en cada una de las cosas que hagamos para Yahweh, la intensidad de esa acción es lo que va a producir el resultado. ¿Se entiende? ¿Sí? Nosotros podemos sonar el shofar de una manera que no tenga fuerza intrínseca en sí, o una oración que sea alabada, digamos, o una oración que tenga fuerza, ¿sí?, que tenga geburá, ¿verdad? Entonces, eso va a determinar en el mundo espiritual la concepción o concebir, ¿sí?, lo que nosotros esperamos de esa oración, ¿sí? Baruch Hashem, ¿se entiende? Entonces, sobreponernos, al Eterno nos está hablando el día de hoy de sobreponernos a todas esas cosas, tanto a nuestro interior como a nuestro exterior, ¿sí? Pero no podemos hacer una oración, una tefilá, o sonar el shofar o cualquier otra cosa sin antes no podemos sobreponernos a esos miedos, digamos, en general, ¿sí? Baruch Hashem. Nuestros korbanot, ¿sí?, nuestros sacrificios, nuestros korbanot, digamos, también cuando hacía el Cohen, los Levín, llevaba intrínseca una geburá. Según la geburá, para eso estaba el Cohen, para elevar la ofrenda, ¿sí? Entonces, Cohen quiere decir el que acerca a, o sea, la ofrenda, la del corbán, a través de esa acción que realizaba el Cohen. Por eso el Cohen tenía que dushá, tenía que tener santidad, y tenía que tener una fuerza especial delante de Yahweh y delante de Israel, ¿verdad? Si no, ¿dónde iba a llegar ese corbán? ¿Se entiende? Bien. Entonces, cada acción lleva consigo una fuerza intrínseca, o la fuerza que le pongamos, y cuando nuestros actos son en consonancia o en armonía con Shamayim. Si nosotros no, esa fuerza, esa geburá, no va acompañado de armonía, de yejidá, del mismo sentir, no vale de nada.
no llega a ningún lado. O sea, por eso Yeshua oraba que nosotros seamos uno con Él y uno con Yahweh, para que todas nuestras acciones, toda nuestra Yetzer Hatová llegue al trono de Yahweh, ¿verdad? Baruch Hashem. Entonces, allí, si estamos en armonía con la voluntad de nuestro Padre Yahweh, esa fuerza contenida en cada uno de los actos es elevada hacia la Kedushá, hacia Yahweh. En cambio, cuando nuestras acciones están en contra de la Torá, ¿sí?, o de la voluntad de Yah, esa fuerza no va a ser fuerza, digamos, no va a tener fuerza de llegar, ¿sí? No va a ir a ninguna parte. Muchos piensan que sus oraciones llegan a Shamayim, pero en contra de la Torá no llegan nada, a menos que el piso, ¿sí? A menos que el piso, lo que le estoy diciendo. Entonces, esas acciones, esa fuerza contenida en las mismas, es sumergida y atrapada, Baruch Hashem, por la voluntad de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Y es recibida, mejor dicho. Y la misma palabra dice que a todo escucha, mano, a todo recibe, ¿verdad? Una cosa es cuando es escuchada y otra cosa es cuando es recibida tu tefilá o tus tefilots. Cuando el hebreo se dispone a salir a la guerra, nos disponemos a salir en la actitud ya a la guerra. Cuando su actitud ante la vida o ante lo que se nos opone es la de superar todos los obstáculos y todos los enemigos, tanto aquellos externos que quieren que dejes de existir como pueblo, que dejes de tener la identidad que Yahweh te dio, que te vuelvas para Misraim, que te vuelvas para Egipto, o como aquellos internos que quieren que dejes de expresarte, ¿sí?, de mostrar tu identidad de ahora en adelante, de expresarte, de hablar en hebreo, porque muchos critican que nosotros hablan hebrañol, dicen, porque hablamos un poco con palabras hebreas y también con nuestro idioma, y ya ahí quieren bajar esa fuerza que Yahweh nos dio, pero no tenemos que hacerle caso a eso, ¿verdad? Sino que estamos en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Baruch Hashem, y lo importante es que nosotros estamos teniendo una actitud, ¿sí?, una actitud de aprender, una actitud de superarnos, y eso es bien recibido delante del Padre. Amén. Baruch Hashem. Así que esos enemigos externos también que quieren que dejes de existir, como aquellos internos que quieren dejar de expresarte como un hebreo, ¿sí?, de sacar tu identidad, de que vistas como cualquier otra persona, de que hables como cualquier otra persona, de decir, no, tú no perteneces acá, tú estás cerrado, ¿por qué tienes que hablar hebreo? ¿Por qué tienes que cantar hebreo? ¿Por qué tienes que hacer danza hebrea? ¿Por qué tienes que tocar el shofar? Y ya quieren bajarte lo que Yahweh un día te dio. Baruch Hashem. Entonces, ahí, y hacen todo lo posible para que pase, o para que nos pasemos a vivir una vida como el resto del mundo, de los no hebreos, de los no israelitas. Ahora, la Torá promete que venceremos, y estará a través de tener Torá. Los misbot hacen que nos sobrepongamos sobre estas dos clases de enemigos, sobreponernos. Por eso dice sobre también, ¿sí? Entonces, no solamente vencerá, sino que será capaz de recuperar toda la fuerza, toda la geburá que alguna vez invirtió en acciones equivocadas. O sea, una reversión de tantas cosas que se hacían en otros lados, y tanta energía que se gastaba en otras religiones, que usted estaba antes, ahora volcarla con todo, como podemos haber dicho antes hacíamos de todo un poco para los falsos, y ahora que tenemos la verdad, la emet, nos cuesta más. Entonces, en este tiempo, y más en el mes de la Teshuvah, el Eterno nos está enseñando a que Él nos da la Leyabeach,
pero de nuestra parte tiene que haber una acción, una acción de fuerza, una acción de Geburá, una acción de salir, no quedarnos. ¿Se entiende? Baruch Hashem. Ahora, el único requerimiento para que este método funcione es quítese, que salgas. Cuando uno de nosotros debe tomar una iniciativa, por eso siempre yo le estoy enseñando, es cuestión de ¿qué? Sí, le digo por ejemplo cuando alguien va a salir de Misraim, de decisión, justamente, es una cuestión de decisión, una cuestión de decisión, es un paso, al dar ese paso hay una fuerza intrínseca en ese paso, pero el Eterno te dice, da ese paso, sal. Por eso dice también que salgas del lugar donde te están adoctrinando mal, ¿sí? Una vez que entiendas esto, que podamos entender esto, vamos a tener esa actitud de Leshabeach, ¿sí? Que siempre nuestro pensamiento tiene que decir, no, yo ya tengo la Leshabeach, ya tengo la victoria, pero pensar bien, pensar en que el Eterno ya nos dio eso, pero está en nosotros la actitud de hacerlo, no solamente de quedarnos, sino de salir, ¿sí? En todo aspecto, y más en las cosas del Eterno, que salir a la radio, que salir a la televisión, que salir a enfrentar al enemigo, que salir a enfrentar a la mentira. Nos da Leshabeach, pero está en ti, te dice el Eterno, que eso se produzca, que eso, nosotros tenemos una fuerza intrínseca a nosotros, que es el Yetzer. ¿Sabía? Que el Eterno nos dio una fuerza de crear, de creación. Nosotros creamos a través de la acción. Amén. Primeramente a través de la actitud de salir. Esa actitud de salir nos da una acción. Y esa acción, haber completado esa acción, creamos, exactamente. ¿Sí? A través de esa acción creamos, pero si no salimos primeramente, nunca vamos a llegar al resultado de la ecuación, que es crear. Sí, es lo mismo, lograr crear. Entonces nosotros tenemos esa fuerza para crear, pero no la tomamos. Muchas veces por ese enemigo interno que se sobrepone a nosotros, esa Yetzer Hará, ¿verdad? Esa inclinación al mal conlleva muchas cosas, no solamente acciones, digamos, deshonestas, sino que actitudes de no también. ¿Sí? Actitudes del no también, ese es el Yetzer Hará. ¿Sí? Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque está hablando que si nosotros no salimos, ese Yetzer Hará nos está diciendo lo contrario del Yetzer, de la creación, o sea, de que podemos crear. Nos está diciendo no puedes crear. Cuando hacemos eso y cuando hacemos que se nos sobreponga sobre Yetzer Hatová el Yetzer Hará, estamos tomando una actitud de no puedo, no debo, no me va a salir. Sí, puede ser, pero cuando tenemos el Yetzer Hatová, una inclinación a que sí podemos crear, creamos. Pero el Eterno te lo deja a ti. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros debe que tomar una iniciativa de salir en contra de esos dos enemigos. Y como promete la Torá, te los entregué. ¿Cómo dice? Y te los entregue. Y te los entregue. Y dice, Elohim Yahweh, en tus manos. Así que la parashá de esta semana, que se llama Kitetse, que literalmente significa salieres, o que salgas, porque así es como comienza. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Yahweh tu Elohim los entregare en tu mano, y tomes de ellos cautivos. Ya vimos que la cautividad es que nosotros mismos nos hacemos cautivos del Yetzer Hará. ¿Sí?
Así que el versículo nos habla la lucha contra ese entre el hombre, y el Yetzer Hará, la mala inclinación, que es su enemigo. Ahora, el Yetzer Hará crece cuando nosotros no tenemos esa actitud, digamos, de que podemos, ¿sí? Crece y nos desanima y nos hace que nos quedemos quietos, ¿sí? Y que nos salgamos. Todo está en ese punto, ese yud, ese punto, esa mano, ¿sí? Que el Eterno nos entrega, ese yetzer, ese puntito allí que es salir, ¿sí? Esa actitud es lo que va a hacer que tengamos le Shabeach, ¿sí? Que tengamos la victoria, ¿sí? Entonces ese Yetzer Hará se fortalece cada día más. Ahora, si no fuere por la ayuda de nuestro Padre, por los méritos de Yeshua, ya estaríamos hace rato tirados por el suelo, ¿sí? Una persona será abatida por ese Yetzer Hará. De acuerdo a esto, una persona nunca podría vencer su Yetzer Hará naturalmente, ese har, ese monte, esa montaña, y como tal es muy probable que se desaliente. ¿Cuántas veces habrá pasado eso, verdad? Cada uno de ustedes sabrá. Y ni siquiera intente sobrepasarlo, sobreponerse. Por eso dice, cuando salieres, y el vocablo era al, que era contra y sobre. Son dos cosas, ¿verdad? Entonces, es por eso que la Torá nos dice, cuando salieres a la guerra contra tu Yetzer Hará, lo que nos está diciendo entre líneas, en un sentido. Entonces, y solo entonces, podrás estar seguro de que serás victorioso en tu batalla y que Yahweh, tu Elohim, lo entregará en tu mano, ya que alguien que intenta purificarse a sí mismo obtiene ayuda de arriba. La Torá nos impone o nos dice prescripciones referentes a la guerra. Hay doctrinas que impiden a sus creyentes, por ejemplo, la guerra. Y hay quienes quisieran permanecer absolutamente neutrales, pero siempre estamos en guerra. Y Yahweh nos dijo que tendríamos, por ejemplo, siempre guerra contra Amalek, nuestro enemigo externo, pero también nuestro enemigo interno, ¿sí? Y pasivo frente a todo problema de combate, pero no lo han conseguido. Miren, el pueblo de Israel por excelencia es guerrero, sin embargo muchos han dejado esa guerra. Entonces esa actitud, ese Yetzer Hará, vence sobre Yetzer Hatová, ¿sí? Yeshua mismo dijo que vuestra carne, guf, está hablando del Yetzer Hará, tiene que menguar para que su Yetzer Hatová pueda crecer, su Neshama, ¿sí? El grado más alto de la conciencia que podamos tener, y la conciencia es que podamos saber, entender desde nuestro interior que tenemos la victoria, que tenemos le Shabeach, con una actitud que pongamos nada más. El Eterno precisa ese yud, ese fueguito. Con ese fueguito hace una gran fogata el Eterno, ¿sí? Baruch Hashem. Entonces, la actitud es lo que nos va a dar el resultado de la creación, de crear lo bueno para nosotros, ¿verdad? Y para los demás también. Pero vamos a ver, la Torá nos impone el deber de autodefensa y de lucha de nuestros derechos. Es triste tener que recurrir a la guerra o a la sangre, a veces, en lo físico estoy hablando, como ha sucedido con el pueblo de Israel, pero hay momentos en que esta es la única alternativa y hay que hacerlo. La Torá no quiere en modo alguno rehuir esto, pero cuando la guerra es necesaria, aún sobre de ella debe legislar. El escape, por ejemplo, del avestruz, ¿qué pasa? Se esconde la cabeza en la cabeza, que eso es indigno, o sería indigno para un israelita, ¿verdad? Que
es un guerrero por excelencia, ¿verdad? Y si la guerra es necesaria, se someterá también a sus mandamientos. En caso de guerra, cuando se sofocan todos los magnos sentimientos humanos, la ley de Moshe, la Torá de Moshe, impone prescripciones, porque aún en la lucha no está permitido perder la conciencia del bien. ¿Sí? En primer lugar, la Torá ordena ofrecer shalom al pueblo enemigo. En Devarim 20:10 nos habla de eso. Y más adelante, en el versículo 19, prohíbe que destrozar los árboles que tengan fruto, ¿sí? Y que se hallen alrededor de la ciudad sitiada, puesto que la guerra no debe de significar en manera alguna la destrucción. De acuerdo con varios exégetas, ¿verdad?, que vemos, o maestros, la guerra no es más que el fruto del Yetzer Hará, puesto que el ideal máximo de la Torá es Shalom. Así que en Miqueas 4:3 nos dice que los que predicaron, nuestros profetas, por ejemplo, nuestros Neviim, dice: no levantará pueblo contra pueblo la espada, y no enseñarán más la guerra. Eso va a pasar, ¿verdad? En Miqueas 4:3. Entonces, por último, a manera de reflexión, lo que podemos observar claramente en esta parashá es que aprendemos que la Torá nunca pide lo que está más allá de la habilidad de una persona. Nunca te va a pedir más allá de lo que no puedas soportar, ¿sí? Es una situación en la que es imposible detenerse. La Torá nos permite seguir nuestros instintos. Tiene que ser entonces todo lo que la Torá sí pide de nosotros, está ciertamente dentro de nuestras capacidades. Muchos dicen no pueden cumplir los mandamientos, pero todos los mandamientos que son para nuestro bien están dentro de nuestra capacidad. La Eterna no nos va a dar más de lo que no sepamos, de lo que no podamos soportar. La palabra nos dice, todos los mandamientos se pueden, ¿sí? Y si la Torá misma entiende los límites de la resistencia humana y permite a aquello que está fuera del poder del hombre de que pueda soportar, tiene que ser todo lo que ella ordena, que está a nuestro alcance. Lo que dice la Torá está a nuestro alcance y es obligatorio para todos nosotros. Y otra cosa que es muy cierta, es que nosotros constantemente estamos siendo instruidos. Todos los días estamos presentando un examen hecho por Elohim, el cual Él no hace sin antes habernos dado la respuesta o la enseñanza. Por eso podríamos empezar preguntándonos, ¿qué abarca una mala inclinación o cuáles son? Las principales malas inclinaciones de Yetzer Hará o conductas que Elohim nos prohíbe son las que se encuentran, por ejemplo, en los 10 mandamientos, los más simples, ¿sí? En Shemot 20, del 1 al 17, el decálogo, ¿verdad? No tendrás Elohim ajeno delante de mí, no jurarás el nombre de Elohim en vano, no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. La Torá, que existe en los 613 misbot, 365 misbot son de no hacer, lo tazé, ¿se acuerdan? No harás esto, no harás lo otro. Acuérdense que los mandamientos se dividen en tazé y lo tazé, harás y no harás, ¿sí? Y después tienen las otras subdivisiones que hemos visto ya. Son de no hacer, como las que acabamos de nombrar, y las 200 otras restantes, 248 otras restantes, son de harás. Los 365 preceptos o misbot son a los que renunciamos cuando aceptamos que solo hay un Elohim y reconocemos a Yeshua como nuestro único Salvador. En ese momento iniciamos una guerra en contra de todo aquello que nos aleja del conocimiento de la Torá. Cuando decimos eso, que la Torá de Moshe está abolida, hacemos subir la Yetzer Hará, ¿sí?
cuando decimos y queremos cumplir, y es nuestra actitud, aunque sea empezar, cuando venimos a la restauración, por ejemplo, alguien no puede cumplir el Shabbat, y nos dice, pero yo no puedo cumplir el Shabbat, porque estoy obligado, mi patrón me obliga, y le decimos, bueno, lo importante es que empieces con una actitud. Que la actitud dentro de ti diga, quiero salir. Eso es lo que dice Kitetse. ¿Sí? Que la actitud diga, quiero salir. Pero nosotros a veces dice, no. Nuestro interior mismo nos habla, dice, no quiero. Aunque, hay una lucha, ¿verdad? En la lucha con ese enemigo, el Yetzer Hará, que dice, total, no puedo porque mi patrón me dice que no puedo y no voy a poder. Ahí se sobrepone el Yetzer Hará. Pero cuando tenemos una actitud, ¿sí? La actitud de salir, de decir, yo quiero guardar el Shabbat, Padre, quiero guardar el Shabbat, sé que puedo guardar y sé que tú me vas a dar el tiempo para guardar el Shabbat y que mi enemigo va a retroceder, el exterior y el interior se produce la creación. Muchas personas le ha pasado esto, lo tengo por experiencia. Empezaron diciendo no puedo, le dije, tu actitud tiene que ser otra. Tu actitud, decime, ¿cuál es tu actitud? Tu actitud, ¿querés hacerlo? ¿Querés hacer la voluntad? Sí quiero. Entonces no declares eso más. Empieza a decir, Padre, yo quiero, yo voy a poder. Y resulta que a los cuantos me dicen, mi patrón, ya le pedí, lo hablé con él y ahora puedo celebrar Shabbat. Pero sal, no te dejes aprisionar por Yetzer Hará, tienes que salir. Cuando salgas, quítense, acuérdense en esta para allá. Para todos aquellos que no pueden hoy o que el día de mañana van a escuchar el llamado van a escuchar esta para allá, van a escuchar esta sidra, esta porción. La actitud cuenta para allá. Cuando hay una actitud, miren, el pueblo de Israel demoró mucho más de salir de Misraim porque tuvo una actitud de no. ¿Sí? Negativa, justamente. Al pueblo de Israel se le demoraban muchas cosas por esa actitud. Y debemos aprender que Yahweh no le apetece esa actitud. ¿Sí? Que cuando tienes una actitud de querer, de ir, de salir, se va a producir en ti algo grande. ¿Sí? Baruch Hashem. Entonces, allí vemos que esos 365 preceptos son, cuando dicen eso, cuando dicen la Torah de Moshe está abolida y etcétera, de lo que dicen, esa Yetzer Hará va a estar abundando en esa persona, abundando en esa congregación. ¿Sí? Y ninguna oración, miren, Proverbios dice muy claramente, el que no quiere oír la Torah, hasta su oración es abominación delante de Yahweh. ¿Ah? Aquel que no quiere oír, aquel que no quiere cumplir, aquel que dice que está abolida la Torah de Moshe, hasta su oración es abominable delante de Yahweh. ¿Vieron? Entonces, esa Yetzer Hará está en aquellos Ben Sorer, hijos de rebeldía. Hijos de rebeldía. Entonces, en este momento iniciamos una guerra en contra. Si tú tenías esta guerra, si tú no podías sobreponerte a esos no, ¿sí? Podríamos decir, en el momento iniciamos una guerra en contra de todo aquello que nos alejaba del conocimiento de la Torá, ¿sí? De recibir la ahavá de Yahweh, el amor para obedecerle, y de todas las verajot que vienen a través de la obediencia, que implica el conocimiento de Yah, que implica el acercarse al corazón de Yah, y que a esto es a lo que llamaríamos mis derechos.
La rosh, la cabeza, y el corazón son como dos personas distintas. Un concepto puede ser tan claro como la luz del día para la mente, pero si no lo enviamos a través de digamos, un conducto, un camino, ¿sí?, a darle información a nuestra mente, es como si dos personas distintas estuvieran habitando en el mismo cuerpo, a lo cual se debe tener mucho cuidado, porque en el mismo camino, ¿verdad?, que se encuentran, ¿sí?, puede haber una oposición, ¿verdad?, que uno no se deje cruzar al otro. Por ejemplo, ¿verdad?, puede cruzarse en tu camino un obstáculo que te lleve al cinismo, es decir, cínico, hacer que no quieras entender, que no quieras Torah, o también a otras cosas de ese Yetzer Hará, ¿verdad? Y que concluirán que en alejarse cada vez más de la verdad, ¿sí? Ahora, ¿por qué decimos que hay que cuidar nuestra mente? No solamente nuestra mente, nuestra boca, porque cuando nosotros decidimos reconocer que solo hay un Elohim, que es Yahweh, ¿sí?, y además reconocemos a Yeshua como nuestro Rabí, ¿sí?, con nuestro Cohen Adol, ¿sí?, como el instrumento de salvación de nuestro Padre, es cuando comenzamos esta guerra de la que hablamos. Mientras estamos en Misraim no hay problema, no se va a mover un dedo, ¿sí? Pero cuando salimos, por eso dice también, cuando nosotros salimos de un lugar espiritual, el Misraim, cuando intentamos salir el enemigo, sabemos que la última aliyá de la parashá nos habla de Amalek, y nos habla, este año le dimos un sentido distinto a la parashá del año pasado. El año pasado hablamos mucho de Amalek, ¿sí? Pero como ya hablamos el año pasado y ya tenemos esa parashá, le dimos otro sentido a esta parashá. Pero en la última misbah que vemos aquí es justamente Sahor. Recuerda lo que Amalek te hizo cuando salías. Ese Amalek también es el espiritual, ¿sí? Cuando ibas a salir a libertad, a cumplir la Torah, a cumplir Shabbat, viene Yetzer Hará sobre ti para hacerte volver a Misraim, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado de lo que nuestra boca declara, lo que hablamos, y es además cuando decidimos dejar todas aquellas malas actitudes que nos hicieron caer en el pecado, y nos alejaban del conocimiento de la Torá, de la verdad, y del amor infinito de nuestro Padre Yahweh que nos tiene reservado. Y no solo eso, sino que nos perdíamos de las berajot, que Él derrama sobre aquellos que lo aman y aman su Torá. Y estas palabras comenzamos en ese momento. ¿Por qué decimos, tenemos más luchas que cuando estábamos en otro lado? Porque justamente empezamos esa guerra con estos dos enemigos. Y es fuerte el Yetzer Hará, ¿sí? Es muy fuerte. Ahora, cuidar la mente. Al renunciar a nuestras malas actitudes, no podemos impedir que las malas actitudes vuelvan en nuestras mentes desde muchos lugares diferentes. Las tres principales fuentes de pensamiento son, o las tres principales fuentes del exterior es el mundo, ¿sí?, de lo que vemos, escuchamos, la carne, los deseos de los cuales aún somos susceptibles hasta que Yeshua o hasta que tengamos nuevos cuerpos, y el último es el mal, ¿verdad? Hasatán, el engañador, ¿sí? Sin embargo, no solo porque un pensamiento venga a nuestra mente, no significa que tengamos que pensarlo. Los pensamientos impuros, cuando se siguen se siguen conducir a palabras y a hechos, ahí es cuando hay la mala inclinación. Pero pueden estar esos pensamientos
pero no llevarse a cabo. ¿Sí? Tenemos, por lo tanto, que cortarlos de raíz, shoresh, raíz en hebreo, y reemplazarlos en pensamientos kedoshim, y ahí es cuando comienza nuestra guerra en contra de las malas inclinaciones. ¿Sí? Todo hijo de Elohim tendrá que batallar contra los pensamientos erróneos, de vez en cuando, continuamente. No obstante, Yahweh, que es el Adón, que nuestro amo, que es el Adón de nuestras mentes, porque tenemos la mente Mashiach ahora, al igual que de nuestras mentes, por ejemplo, lo que nos dice en 2 Corintios 10:5, nuestra lucha, ¿verdad? Ahora, ¿por qué cuidar la boca? También debemos vigilar nuestras palabras, pues las palabras tienen sentimiento y significado, llevan una actitud y llevan una fuerza intrínseca, como dijimos hoy, y son muy poderosas para el bien o para el mal, y pueden dañar o sanar, pueden proporcionar alegría o tristeza, pueden edificar o derribar, y pueden administrar amor o temor, o vida o muerte. Así que debemos tener como principal objetivo que habrá momentos en los cuales el Adón tendrá que advertirnos sobre nuestras palabras que estemos a punto de decir, y Él nos dice, no la digas, porque tal vez no conozcamos el efecto. ¿Saben que hay un principio físico que dice que toda causa tiene su efecto? Tiene su efecto. Así que en las palabras va esto también, ¿sí? Conozcamos el efecto que provoca esas palabras. En otras ocasiones Él nos dice que hablemos, que no nos callemos, porque Él ha puesto algo en nuestras mentes, nuestra boca, desde su mente, desde su pensamiento, nos transmite y desea que su gente escuche, como los Nevi'im, por ejemplo. Por ejemplo, en Romanos 10:10 dice, porque con la mente se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Así que una palabra puede matar a distancia también, y ni siquiera, a distancia, que ni siquiera el más poderoso cohete puede alcanzar. ¿Sí? Eso lo vemos, ¿verdad? Por ejemplo, en Colosenses 4:6 nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Verdad? Así que, culminando ya, en Devarim 23 dice así, y le dirá, Shema Israel, vosotros hoy juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos, no desmaye nuestro corazón, no tema, ni os azores, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. En Devarim dice 11:13, si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahweh, a vuestro Elohim, y sirviéndole con todo su corazón y con vuestra alma. En Devarim 11:16 dice, guardaos pues de vuestro corazón o de vuestra mente, no se infatúe, y os apartáis y sirváis a dioses o a Elohim ajeno y os inclinéis a ellos. Y otros versículos más. Ahora, concluyendo, si una persona no tiene confianza en sí misma, esa actitud, y se considera un individuo sin valor, ya ha perdido la batalla antes de iniciar. ¿Sí? Pero cuando una persona desde el comienzo mantiene una actitud positiva, sale, su enfoque se encuentra en lograr su objetivo, en librar esa batalla, en cambiar, mejor dicho, su Yetzer Hará, transformarlo, y esta persona va a tener ese Leshabeach, ¿sí? Esa victoria.
Entonces, en lo personal, cuando tomamos una porción de la Torá, o tomamos siempre una porción de la Torá para protegernos, para armarnos y para enfrentar cada una de las batallas que libramos día a día. Así que Yahweh ya nos prometió le Shabeach, pero es importante que nosotros entendamos que lo primero que tiene que nacer en nosotros es la actitud interior. A través de la actitud viene la acción, y en la acción hay creación, ¿sí? Entonces nosotros podemos, digamos, marcar nuestro bien. Tenemos ese poder, pero no nos damos cuenta. Ahora, cuando tenemos una actitud bien negativa, marcamos nuestro mal y las cosas no se van a producir. Las cosas no se producen solas tampoco. Por eso tenemos el poder de crear, ¿sí? Baruch Hashem, porque Yeshua nos dijo, si ustedes tienen emuná, le piden a esa montaña que se mueva, se eche en el mar y lo va a hacer. Está hablando de esa actitud, no está hablando de otra cosa, está hablando de una actitud que podemos, ¿sí? Y una actitud chiquita, dice, siquiera como un grano de mostaza. Que empieces por eso, empieza por eso y vas a tenerle Shabeach. Baruch Hashem. Entonces, mis hermanos, júntense para tener un mismo sentir, un mismo propósito, y para que a través de ese propósito haya una fuerza de creación muy grande entre nosotros, Bené Israel. En este día de Shabbat, haya esa actitud de nosotros. Yeshua mismo dice, o decía en el Brit Hadashah, dice que vuestra actitud sea, ¿sí?, positiva. Shaul lo está diciendo continuamente en el Brit Hadashah. Vuestro sentir, dice, vuestro ánimo, vuestro sentir, vuestra actitud, y así poder crear, ¿sí? Así que en este Shabbat ya vayan pensando en la actitud que van a tener para poder crear todo lo que ustedes quieran crear. Amén. De acuerdo y siempre con la Torá y bajo la voluntad de nuestro Padre Yahweh. Así que nos vamos con una jalá mesiánica. Esperamos haberle bendecido, haberle puesto una actitud en ustedes, una será de actitud, una semilla de actitud, para que haya y crezca una buena planta. Amén. Bien, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Lekulam a todos. Entonces nos despedimos hasta el día dentro de una hora más, en que 4:30 de la tarde PM estaremos con el estudio, con la Shur HaTorah, la clase de la Torah de cada día Shabbat. Y acuérdense también, hora 7 PM, hora Uruguay, estaremos en nuestro programa de radio en vivo y en directo de Hablarás Torah. No se lo pierdan, porque tenemos las entrevistas a los distintos hermanos que tuvimos en la ciudad de Montevideo. A nuestro hermano Moshe Ben David, es judío ortodoxo, y también vamos a estar comentando, y pedimos también su participación a través del Facebook, que den su opinión cuando escuchemos, y vamos a comentar sobre todas estas cosas que hemos vivido días atrás. Así que nos despedimos. Shalom, shalom.
Boy, mas pinale. Boy, mas pinale. Yo